Millonaria es obligada a abandonar a su bebé. 25 años después, queda paralizada al ver a una mesera idéntica a ella en un restaurante de lujo. Se acercó. El elegante restaurante Cielo estaba lleno de murmullos tranquilos y risas discretas. Adriana Montenegro, con su porte impecable y un vestido de diseñador que acentuaba su figura esbelta, estaba sentada en una mesa cerca de los ventanales que ofrecían una vista impresionante de la Ciudad de México. Aunque el atardecer pintaba el cielo con tonos dorados, su mente estaba lejos de la belleza que la rodeaba. La reunión de negocios que tenía en unos minutos no le emocionaba. Era una de tantas que llenaban su apretada agenda, un ciclo sin fin que la mantenía ocupada pero emocionalmente vacía. Mientras pasaba la vista por el salón, algo llamó su atención. Una joven camarera se movía entre las mesas con elegancia y seguridad, llevando una charola llena de copas de vino. Adriana entrecerró los ojos, sintiendo que su corazón daba un vuelco. La joven, de cabello castaño claro recogido en un moño sencillo y rasgos delicados, tenía un aire tan familiar que por un momento Adriana pensó estar viendo una versión más joven de sí misma. El impacto fue inmediato. ¿Cómo era posible que esa chica se pareciera tanto a ella? Adriana se enderezó en su silla, observándola con disimulo mientras su mente empezaba a divagar. La joven se acercó a una mesa cercana, sirviendo las copas con una sonrisa amable y un tono de voz que transmitía calidez. Había algo en su expresión, en la forma en que inclinaba la cabeza al hablar, que le resultaba dolorosamente familiar. Cada gesto parecía un eco de algo enterrado en su memoria. «Adriana, ¿estás bien?», preguntó su socio, quien acababa de llegar y tomaba asiento frente a ella. Su voz la sacó del trance en el que estaba. «Sí, claro», respondió rápidamente, apartando la mirada de la joven, pero su corazón latía con fuerza, como si algo enterrado en su interior intentara salir a la superficie. La reunión comenzó, pero Adriana apenas podía concentrarse. Las palabras de su socio pasaban desapercibidas mientras sus ojos volvían una y otra vez hacia la camarera. Era imposible ignorar el parecido. Finalmente, cuando su socio se levantó para atender una llamada telefónica, Adriana aprovechó el momento para observarla con mayor atención. La joven estaba de pie junto al mostrador, arreglando unas copas con movimientos cuidadosos. Fue entonces cuando Adriana notó un detalle que casi la hizo perder el aliento. La chica llevaba un collar sencillo con un pequeño dije en forma de corazón, uno idéntico al que Adriana había dejado con su bebé en aquel orfanato hacía 25 años. El tiempo pareció detenerse. Adriana sintió un torrente de emociones, miedo, esperanza, incertidumbre. ¿Podría ser posible? ¿Esa joven podría ser su hija? «Disculpa», dijo Adriana impulsivamente, levantándose de su silla y acercándose al mostrador. La camarera levantó la vista, sorprendida. «Sí, señora. ¿Puedo ayudarla?». Adriana se quedó sin palabras por un momento, impactada por la cercanía. «Ah, sí, claro. Quería pedir un café, pero no estaba segura de qué pedir. ¿Qué recomendarías?», improvisó, intentando sonar casual. «Tenemos un espresso excelente, pero si quiere algo más suave, el cappuccino es muy popular», respondió la joven con una sonrisa. «Gracias. Carolina, ¿verdad?», preguntó Adriana, leyendo el nombre en su placa. «Sí, así es. ¿Cómo lo supo?». Adriana sonrió, nerviosa. «Tengo buen ojo para los detalles». Mientras Carolina preparaba el café, Adriana notó la amabilidad en su tono, la forma en que interactuaba con los demás empleados y clientes. Era evidente que era una joven trabajadora y dedicada. Al recibir la taza, Adriana se sintió tentada a hacer más preguntas, pero temió parecer demasiado intrusiva. «Gracias, Carolina. Eres muy amable». «De nada, señora, que disfrute su café». Adriana regresó a su mesa, pero su mente estaba en un torbellino. No podía ignorar las similitudes ni el dije que había visto. Necesitaba respuestas, y sabía que no descansaría hasta obtenerlas. Cuando terminó la reunión, Adriana se despidió de su socio y se quedó unos minutos más, observando discretamente a Carolina. La joven se movía con gracia, ajena a la mirada atenta de Adriana. Finalmente, Adriana salió del restaurante, pero con una decisión firme en su mente. Esa noche, en la soledad de su enorme casa, Adriana no pudo evitar revivir el doloroso día en que dejó a su hija en aquel orfanato.
Recordó los gritos de su padre, las amenazas hacia Miguel y el desgarrador momento en que tuvo que caminar hacia la puerta del orfanato con su bebé en brazos. Había sido la decisión más difícil de su vida, y hasta el día de hoy nunca había dejado de preguntarse qué había sido de su hija. Ahora, después de tantos años, un rayo de esperanza iluminaba su corazón. Si Carolina realmente era su hija, no importaría lo que tuviera que hacer para recuperar el tiempo perdido. Con esa idea en mente, Adriana tomó su teléfono y marcó un número. «Necesito que encuentres información sobre una persona», dijo con voz firme. La búsqueda de la verdad acababa de comenzar. La noche en la mansión Montenegro era silenciosa, pero el interior de la casa estaba lejos de reflejar esa calma. Adriana caminaba de un lado a otro en su amplio estudio, sus tacones resonando sobre el mármol mientras sostenía una copa de vino tinto. Las luces cálidas iluminaban las estanterías llenas de libros y fotografías cuidadosamente enmarcadas, pero ninguna de esas imágenes lograba consolarla. Su mente estaba atrapada en un torbellino de recuerdos dolorosos que había mantenido enterrados durante años. El rostro de Carolina aparecía una y otra vez en su mente, trayendo consigo una mezcla de emociones que no podía controlar. «¿Será posible?», murmuró para sí misma, dejando la copa sobre el escritorio y frotándose las sienes. Había jurado no volver a abrir esas heridas, había jurado olvidar, pero ahí estaba. Reviviendo cada momento como si hubiese ocurrido ayer, todo comenzó cuando tenía apenas 19 años, una joven llena de vida y sueños que chocaban constantemente con las expectativas de su padre, don Eduardo Montenegro. Adriana había conocido a Miguel durante un verano en la hacienda familiar, un joven humilde pero apasionado, que trabajaba en los campos de la propiedad. Lo que comenzó como una amistad inocente pronto se transformó en algo más. Miguel tenía una mirada que la hacía sentir vista, no como la hija del magnate, sino como una mujer con voz propia. El romance clandestino floreció bajo la sombra de los prejuicios y las reglas estrictas de don Eduardo. Pero cuando Adriana descubrió que estaba embarazada, el mundo perfecto que su padre había construido para ella comenzó a desmoronarse. Ese campesino jamás será parte de esta familia. Recordaba las palabras de su padre como cuchillos. Eduardo no solo prohibió el romance, sino que amenazó con arruinar la vida de Miguel si Adriana no obedecía. La decisión de abandonar a su hija no fue un acto de cobardía, sino un sacrificio desesperado. Eduardo le dio un ultimátum: dejar al bebé en un orfanato para garantizar la seguridad de Miguel, o enfrentarse a su ira, lo que seguramente acabaría con la vida del joven. Adriana eligió protegerlo, pero el costo fue su propia alma. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana de su estudio, Adriana dejó que una lágrima silenciosa recorriera su mejilla. «¿Qué hice?», murmuró, sintiendo el peso de sus errores. Durante años había intentado convencerse de que fue la decisión correcta, pero nunca había podido perdonarse. Y ahora, esa joven camarera podía ser la respuesta a todas las preguntas que la habían atormentado durante décadas. Decidida a descubrir la verdad, Adriana revisó el expediente que su asistente le había enviado sobre el investigador privado que había contratado. Era un hombre confiable, discreto y eficiente, justo lo que necesitaba para una situación tan delicada. Marcó el número y esperó mientras la llamada se conectaba. «Señora Montenegro, un placer atenderla», respondió la voz al otro lado de la línea. «Señora Ávila, necesito que investigue a una persona», dijo Adriana con tono firme. Dio una breve descripción de Carolina, mencionando el restaurante donde trabajaba y pidiendo absoluta confidencialidad. «Entendido, comenzaré de inmediato», aseguró Ávila. Adriana colgó, pero la inquietud permanecía en su pecho. ¿Qué haría si resultaba ser su hija? ¿Cómo reaccionaría Carolina al saber la verdad? ¿Podría perdonarla por haberla dejado? Eran preguntas sin respuesta, que la mantenían despierta. Al día siguiente, mientras revisaba documentos en su oficina, su padre, don Eduardo, hizo una visita inesperada. Su presencia siempre llenaba el espacio con una mezcla de autoridad y tensión. Aunque había envejecido, su mirada seguía siendo dura y controladora. «Adriana, me dijeron que estás actuando de forma extraña últimamente», comenzó Eduardo, tomando asiento sin ser invitado. «No sé de qué hablas, papá», respondió Adriana, fingiendo indiferencia mientras organizaba papeles en su escritorio. «Sabes perfectamente de qué hablo. Espero que no estés pensando en revivir ciertos asuntos del pasado»,
El corazón de Adriana se aceleró. Sabía exactamente a qué se refería su padre. Eduardo siempre había tenido un sexto sentido para anticipar sus movimientos. «Eso quedó atrás, padre», dijo con un tono seco, pero por dentro sentía que estaba caminando sobre hielo delgado. «Mejor que así sea. Hay cosas que es mejor dejar enterradas, por el bien de todos». Adriana apretó los dientes mientras Eduardo se levantaba y salía de la oficina, dejando tras de sí un aire de amenaza velada. Sabía que su padre no se detendría ante nada para mantener su control absoluto sobre la familia. Esa tarde, Adriana recibió una actualización de Ávila. «He encontrado algunos registros iniciales. Parece que Carolina fue entregada a un orfanato en la Ciudad de México hace 25 años por una mujer que coincide con su descripción. Estoy buscando más detalles». La noticia confirmó lo que Adriana temía y al mismo tiempo esperaba. Su instinto no había fallado. Carolina podía ser su hija, pero ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para recuperar el tiempo perdido? Con el atardecer iluminando la ciudad, Adriana se miró al espejo de su baño privado. Su reflejo mostraba una mujer fuerte, pero el peso de su pasado se reflejaba en sus ojos. Susurró para sí misma: «No importa cuánto duela, no voy a detenerme ahora». Adriana llegó al restaurante Cielo al día siguiente, esta vez sin ninguna reunión programada. Su intención no era cerrar un contrato ni discutir negocios. Estaba ahí para observar, para intentar entender más sobre Carolina. Llevaba puesto un discreto vestido beige, sencillo en comparación con su acostumbrado estilo elegante. Quería evitar llamar la atención y, más importante, quería que Carolina se sintiera cómoda si llegaba a hablar con ella nuevamente. Al entrar, buscó una mesa cerca del mostrador, desde donde podía observar a la joven mientras atendía a los clientes. Carolina se movía con la misma gracia que Adriana había notado el día anterior. Saludaba a cada cliente con una sonrisa genuina y escuchaba con atención los pedidos, asegurándose de que todo saliera perfecto. Adriana no podía evitar sentirse orgullosa de aquella joven, aunque aún no podía confirmarlo. Su corazón ya la reconocía como su hija. Pidió un café y fingió leer un libro mientras mantenía la mirada en Carolina. Al cabo de unos minutos, la joven se acercó con una bandeja. «Buenos días, señora. Aquí está su café», dijo con amabilidad, colocando la taza en la mesa. «Gracias, Carolina», respondió Adriana con una sonrisa cálida. Carolina pareció sorprendida de que recordara su nombre. «¿Le puedo traer algo más?» «Por ahora no, gracias, aunque debo decir que el café de ayer fue tan bueno que decidí volver». La joven rió suavemente, mostrando una expresión de genuina gratitud. «Me alegra mucho escuchar eso. Espero que lo disfrute tanto como ayer». Adriana notó cómo Carolina parecía disfrutar su trabajo, algo que contrastaba con la propia relación que ella tenía con el mundo empresarial, lleno de tensiones y luchas de poder. Cuando Carolina se alejó para atender otra mesa, Adriana se permitió un momento de reflexión. Había algo tan puro y auténtico en ella que la hacía destacar en aquel restaurante de lujo. Mientras tanto, en una esquina del restaurante, Ávila, el detective privado, se encontraba discretamente observando y tomando notas. Adriana había solicitado que continuara la investigación y que la mantuviera informada de cada detalle, aunque prefería no involucrar a terceros. Sabía que no podía hacerlo sola. Eduardo, con su red de influencias, sería un obstáculo que no debía subestimar. Cuando Carolina volvió a pasar cerca, Adriana aprovechó la oportunidad para entablar una conversación más prolongada. «Carolina, ¿te puedo hacer una pregunta?», comenzó, fingiendo casualidad. «Claro, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Siempre has trabajado aquí. Tienes una forma de atender que no es común. Eres muy dedicada». Carolina sonrió con un leve rubor. «Llevo aquí casi un año. Antes trabajé en una cafetería más pequeña. Siempre me ha gustado el trato con la gente. Eso es admirable. No muchas personas tienen esa pasión». La conversación fue breve, pero suficiente para que Adriana sintiera que cada palabra que Carolina decía era un pequeño vistazo a la vida que nunca tuvo la oportunidad de compartir con su hija. Había tantas preguntas que quería hacerle, pero sabía que debía ser cautelosa. No podía arriesgarse a asustarla o parecer demasiado intrusiva. Mientras salía del restaurante, se encontró con Ávila, quien le entregó un sobre con los últimos avances de la investigación. Adriana lo abrió tan pronto como llegó a su auto.
estacionado en una esquina discreta. Dentro del sobre había una copia del acta de ingreso de Carolina al orfanato. Aunque no mencionaba nombres completos, la descripción de la mujer que la dejó coincidía con la de Adriana, una joven de cabello castaño, visiblemente angustiada, que pidió que el bebé estuviera protegido. También encontró una foto de Carolina cuando era niña, probablemente tomada en el orfanato. Adriana no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Era ella, su hija. El regreso a la mansión fue silencioso, pero su mente estaba llena de pensamientos. Cada detalle que descubría fortalecía su certeza, pero también incrementaba su miedo. ¿Cómo reaccionaría Carolina cuando descubriera la verdad? ¿La rechazaría? ¿Podría perdonarla por haberla dejado? Eran preguntas que la atormentaban, pero sabía que no tenía vuelta atrás. Esa noche, mientras revisaba los documentos una y otra vez, recibió una llamada inesperada. Era Miguel. Su voz, aunque familiar, traía consigo una mezcla de dolor y nostalgia. Adriana, me enteré de que estás investigando sobre nuestra hija. ¿Es cierto? Preguntó con un tono que oscilaba entre la esperanza y el reproche. Sí, Miguel, creo que la encontré. No estoy segura, pero todo apunta a que es ella, respondió Adriana con sinceridad. Quiero verla, dijo Miguel después de un silencio. Adriana respiró hondo. Primero necesito confirmar todo, y luego necesito encontrar el momento adecuado para hablar con ella. No puedo arruinar esto. Miguel no insistió, pero su tono dejó claro que también estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar el tiempo perdido antes de dormir. Adriana se miró al espejo y repitió para sí misma: esto no es solo para mí, esto es para ella. Tengo que hacer lo correcto, aunque me cueste todo. El sol apenas había salido cuando Adriana despertó, incapaz de ignorar la ansiedad que la había acompañado durante toda la noche. El sobre con los documentos de Carolina seguía sobre su escritorio, como un recordatorio constante de que el pasado estaba comenzando a alcanzarla. Sabía que tenía que actuar con rapidez y precisión si quería llegar al fondo de todo sin levantar sospechas, especialmente de su padre, don Eduardo. Después de una ducha rápida y un café, marcó el número de Ávila, el detective privado. Señor Ávila, buenos días. ¿Tiene alguna actualización sobre el caso?, preguntó con voz firme, aunque su nerviosismo era evidente. Buenos días, señora Montenegro. Estoy trabajando en rastrear más detalles sobre el tiempo de Carolina en el orfanato. También estoy investigando su vida después de que salió de ahí. Hasta ahora, parece que tuvo una infancia difícil, pero logró salir adelante con mucho esfuerzo. Adriana sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. La idea de que su hija había enfrentado dificultades que ella podría haber evitado era insoportable. Por favor, siga investigando. Necesito saber todo sobre ella. Su historia, sus logros, sus luchas, todo. Entendido, señora. Le enviaré un informe completo en cuanto tenga más información. Adriana colgó y se quedó mirando por la ventana de su estudio, perdida en sus pensamientos. Desde pequeña, había aprendido a ocultar sus emociones detrás de una fachada impenetrable, una lección inculcada por su padre, pero ahora, esas barreras se estaban desmoronando rápidamente. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Carolina estaba iniciando su jornada en el restaurante, aunque siempre intentaba mantener una actitud positiva. Aquel día sentía un extraño malestar. Había algo en la mujer que había conocido los últimos días. Esa señora elegante llamada Adriana Montenegro, que le había dejado una impresión extraña. Su mirada era intensa, casi melancólica, como si estuviera buscando algo más allá de una simple taza de café. ¿Todo bien, Carolina?, preguntó su compañera de trabajo, Sofía, mientras acomodaba las mesas. Sí, solo estaba pensando en algo, respondió Carolina, tratando de distraerse. ¿Es por esa clienta, la que parece tan interesada en ti? ¿La conoces? Carolina negó con la cabeza. No, pero es extraño. No sé por qué, pero siento que me observa como si me conociera de antes. Bueno, tal vez sea solo curiosidad. Ya sabes, la gente rica a veces actúa raro, dijo Sofía con una sonrisa, intentando aligerar el ambiente. A pesar de las palabras de su amiga, Carolina no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había algo más detrás de las visitas de Adriana. Sin embargo, decidió ignorar sus inquietudes y enfocarse en su trabajo. Mientras tanto, Adriana decidió dar un paso más en su búsqueda.
Se dirigió al edificio donde Miguel vivía desde hacía años. Aunque no lo había visto en mucho tiempo, sabía que podía confiar en él. Había sido su único aliado verdadero en un mundo lleno de intereses y manipulaciones. Cuando llegó, Miguel estaba afuera, arreglando el pequeño jardín que cuidaba con esmero. Al verla, sus ojos se llenaron de sorpresa y algo de tristeza. «Adriana», dijo con un leve suspiro, «nunca pensé que vendrías aquí. Necesitaba verte», respondió ella, bajando del auto. «Tenemos mucho de qué hablar». Se sentaron en una pequeña mesa del jardín. Bajo la sombra de un árbol, Adriana sacó la foto de Carolina que Ávila había encontrado y se la mostró a Miguel. «Es ella, Miguel. Estoy segura de que es nuestra hija», dijo con voz temblorosa. Miguel tomó la foto con cuidado, estudiándola en silencio. Sus ojos se humedecieron al ver el rostro de la joven. «Se parece a ti», murmuró, casi como un pensamiento en voz alta. «Pero también tiene algo mío, ¿verdad?». Adriana asintió, incapaz de contener las lágrimas. «Quiero que la conozcas, Miguel, pero antes necesito asegurarme de que está lista para escuchar la verdad. No quiero que esto la lastime más». «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario», respondió Miguel. «Pero esta vez no podemos permitir que Eduardo nos separe de ella». El nombre de Eduardo resonó en el aire como una advertencia. Ambos sabían que él no se quedaría de brazos cruzados si se enteraba de sus planes. Adriana decidió que era hora de enfrentar a su padre y dejar claras sus intenciones. De vuelta en la mansión Montenegro, Eduardo estaba en su despacho, revisando documentos cuando Adriana entró sin anunciarse. «Necesitamos hablar», dijo con firmeza. Eduardo levantó la vista, visiblemente molesto por la interrupción. «¿Ahora qué, Adriana? Estoy ocupado. No me importa lo ocupado que estés. Quiero respuestas, y las quiero ahora». Eduardo la miró con frialdad. «¿De qué estás hablando? Tú sabías dónde estaba mi hija todo este tiempo, ¿verdad? Lo sabías y no hiciste nada». El silencio de Eduardo fue suficiente para confirmar las sospechas de Adriana. Su ira era palpable, pero sabía que enfrentarlo directamente no sería suficiente. Necesitaba pruebas concretas para desmantelar la red de secretos que Eduardo había tejido alrededor de su familia. «Esto no ha terminado, padre. No me voy a detener hasta recuperar lo que me quitaste», dijo Adriana antes de salir del despacho, dejando a Eduardo sumido en sus pensamientos. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde su balcón, Adriana se prometió a sí misma que no dejaría que Eduardo la detuviera esta vez. Había llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Adriana despertó con una mezcla de anticipación y ansiedad al recibir una notificación en su teléfono. Era un mensaje de Ávila, el detective, indicando que tenía nueva información sobre Carolina. Sin perder tiempo, se arregló rápidamente y salió de la mansión, dejando a Eduardo intrigado al verla partir con tanta prisa. El encuentro con Ávila tuvo lugar en una cafetería discreta, lejos de los ojos curiosos de la alta sociedad. El detective ya estaba esperando con un sobre la mesa. Adriana se sentó frente a él y tomó un sorbo de café antes de hablar. «¿Qué tienes para mí?», preguntó, tratando de mantener la calma, aunque la expectativa la estaba consumiendo. Ávila le entregó el sobre. «He conseguido acceso a más documentos del orfanato. Esto confirma que Carolina fue llevada allí por una mujer cuya descripción coincide perfectamente con usted, señora. También investigué su vida después de que salió del sistema». Adriana abrió el sobre con manos temblorosas. En su interior había copias de registros escolares, informes médicos y fotografías de Carolina a lo largo de los años. Cada imagen le mostraba una etapa distinta de su vida, desde una niña sonriente con uniforme escolar hasta una joven adulta enfrentándose al mundo con valentía. Carolina fue adoptada temporalmente a los 10 años, pero volvió al orfanato después de que la familia adoptiva se mudara al extranjero y no pudiera llevársela, explicó Ávila. A los 18 años salió del sistema y comenzó a trabajar en empleos modestos para mantenerse. Es una joven resiliente, pero ha tenido una vida difícil. Adriana sintió que el corazón se le rompía al escuchar esos detalles. Mientras pasaba las páginas, su mirada se detuvo en una foto en particular. Carolina, de unos 12 años, sosteniendo un pequeño ramo de flores con una expresión llena de esperanza. Era imposible no imaginar cómo habría sido su vida si nunca hubiera tenido que dejarla. «Esto confirma todo, ¿verdad?», dijo Adriana, su voz quebrándose. «Ella es mi hija». Ávila asintió con seriedad. «Todo apunta a eso, señora.
Después de despedirse del detective, Adriana se tomó un momento para procesar la información. Se estacionó en un parque cercano y, con los documentos todavía en sus manos, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Era un torrente de emociones, alivio por haberla encontrado, culpa por los años perdidos y miedo a cómo Carolina reaccionaría al saber la verdad. Mientras tanto, en el restaurante, Carolina seguía con su rutina diaria, sin imaginar el torbellino emocional que Adriana estaba experimentando. Alrededor del mediodía, la joven estaba limpiando una mesa cuando vio entrar a Adriana, quien se sentó en una esquina tranquila como lo había hecho los días anteriores. Carolina notó algo diferente en su expresión. Parecía más seria, casi melancólica. «Buenas tardes, señora. Bienvenida de nuevo. ¿Le traigo lo de siempre?», preguntó Carolina con su típica amabilidad. «Sí, por favor», respondió Adriana con una sonrisa forzada. Mientras Carolina se alejaba para preparar el pedido, Adriana observó cada uno de sus movimientos. No podía evitar imaginar cómo habría sido compartir momentos cotidianos con ella, como ayudarla con la tarea o consolarla cuando estaba triste, ahora que la verdad estaba casi confirmada. El desafío era encontrar la manera de acercarse sin asustarla. Cuando Carolina regresó con el café, Adriana decidió dar un paso más. «Carolina, ¿puedo preguntarte algo personal?», comenzó con cautela. «Claro, señora. Si está en mis manos responderle, con gusto lo haré». «¿Alguna vez te has preguntado sobre tu familia? Quiero decir, tus padres biológicos». La pregunta tomó a Carolina por sorpresa. Su sonrisa desapareció por un momento mientras procesaba las palabras. Finalmente, se encogió de hombros. «Supongo que sí, a veces, pero nunca he tenido muchas pistas sobre ellos, así que aprendí a no pensar demasiado en eso». Adriana sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Quería decirle la verdad en ese momento, pero sabía que no era el lugar ni el momento adecuados. «Es admirable cómo lograste salir adelante. No muchas personas habrían tenido tu fortaleza», comentó Adriana con sinceridad. «Gracias. Supongo que aprendí a depender de mí misma desde muy joven», respondió Carolina con una leve sonrisa antes de regresar a su trabajo. Esa tarde, Adriana se reunió con Miguel para compartir los avances en la investigación. Le mostró los documentos y las fotos que Ávila había recopilado, lo que confirmó aún más sus sospechas. Miguel observó las imágenes en silencio, entonces, sus ojos llenos de emoción. «Es increíble cómo se parece a ti», dijo finalmente. «Tiene tu fuerza, Adriana. Eso es evidente. Y también tiene tu espíritu luchador», agregó Adriana con una sonrisa débil. Ambos sabían que el siguiente paso sería crucial. Necesitaban decidir cómo revelar la verdad a Carolina sin abrumarla ni causarle daño. Pero antes de que pudieran planear algo, una llamada inesperada de Ávila interrumpió la conversación. «Señora Montenegro, encontré algo más», dijo el detective con urgencia. «Parece que don Eduardo sabía sobre Carolina desde hace años. Hay registros que indican que monitoreaba su paradero, aunque nunca hizo ningún movimiento evidente». El impacto de esas palabras dejó a Adriana atónita. Su padre, el hombre que había exigido que abandonara a su hija, había estado vigilándola todo el tiempo. La furia comenzó a hervir en su interior, junto con una determinación renovada. «Esto cambia todo», dijo Adriana, mirando a Miguel. «No solo debemos enfrentar a Carolina con la verdad, también tenemos que confrontar a Eduardo. Ya no puede seguir controlando nuestras vidas». El día siguiente, amaneció con una sensación de tensión en el aire. Adriana sabía que cada paso que daba la acercaba más a una verdad que tenía el potencial de cambiar su vida y la de Carolina para siempre. Decidida a continuar con su plan, se dirigió nuevamente al restaurante. Esta vez, sin embargo, no iba solo a observar o hacer preguntas sutiles. Su objetivo era encontrar una forma de ganarse la confianza de Carolina. Al llegar, vio a la joven en su rutina habitual, atendiendo a los clientes con su característica amabilidad. Adriana tomó asiento en una de las mesas cerca del mostrador, y cuando Carolina se acercó para saludarla, decidió comenzar la conversación con algo que pudiera romper el hielo. «Buenos días, Carolina. Hoy tienes un brillo especial. ¿Algo bueno sucedió?», preguntó con una sonrisa cálida. Carolina se sorprendió por la pregunta, pero no pudo evitar reír. «No, no especialmente. Supongo que solo estoy de buen humor. Eso es algo raro en estos días.
La mayoría de las personas parecen estar siempre corriendo y preocupadas, comentó Adriana, creando un puente de conversación más personal. Carolina asintió. Sí, es cierto, pero intento no dejar que las preocupaciones me consuman. La vida ya es suficientemente complicada. Eres más sabia de lo que pareces, Carolina. Esa actitud no es fácil de encontrar, respondió Adriana, admirando la madurez de la joven. El intercambio fue breve, pero suficiente para que Carolina comenzara a sentir algo de curiosidad por Adriana, aunque no podía explicar por qué. Había algo en aquella mujer que la intrigaba. Su elegancia no era lo que llamaba su atención, sino su calidez y el interés genuino que parecía tener en sus palabras. Mientras tanto, Adriana sentía que había dado un pequeño paso hacia adelante, pero sabía que no era suficiente. Necesitaba más tiempo, más oportunidades para crear un vínculo antes de revelar la verdad. Sin embargo, no podía evitar sentirse ansiosa por los secretos que aún ocultaba su padre. Eduardo siempre había sido un hombre astuto y manipulador, y ahora que sabía que él había estado monitoreando a Carolina, sus intenciones eran un enigma que la inquietaba profundamente. En su despacho, Eduardo también estaba inquieto. Había notado los movimientos de Adriana en los últimos días, y había recibido informes de sus visitas constantes al restaurante. Aunque no tenía todos los detalles, su instinto le decía que estaba investigando algo relacionado con el pasado. No podía permitir que Adriana desenterrara los secretos que él había guardado tan celosamente durante años. Decidió tomar medidas para evitarlo. Esa misma tarde, mientras Carolina tomaba un descanso en el restaurante, un hombre vestido con un traje oscuro entró al lugar y se sentó en una mesa cercana, aunque no dijo nada. Su presencia era intimidante, y Carolina no pudo evitar sentir un escalofrío al notar cómo la observaba. Después de unos minutos, el hombre dejó una tarjeta en la mesa y salió sin decir palabra, intrigada y algo nerviosa. Carolina tomó la tarjeta y leyó las palabras impresas. Oficina de Eduardo Montenegro. Nos gustaría conversar contigo. La mención del nombre Montenegro le resultó extraña. Nunca había escuchado ese nombre antes. Pero algo en su interior le decía que no era una coincidencia. Decidió guardar la tarjeta en su bolsillo y no mencionar nada a nadie, aunque su mente estaba llena de preguntas. Mientras tanto, Adriana recibió una llamada urgente de Ávila. Señora Montenegro, creo que su padre está al tanto de sus movimientos. Hoy enviaron a alguien al restaurante para contactar a Carolina, informó el detective. Adriana sintió una oleada de furia. Sabía que Eduardo no se detendría ante nada para mantener el control. Gracias por avisarme, Ávila. Necesito manejar esto de inmediato, dijo antes de colgar. Esa noche, Adriana decidió ser más directa con Carolina. Regresó al restaurante justo antes de que cerraran y esperó a que la joven terminara su turno. Cuando Carolina salió por la puerta trasera, la encontró esperando cerca de su auto. Señora Montenegro, ¿qué hace aquí?, preguntó Carolina, sorprendida pero no asustada. Quería hablar contigo, pero en un lugar más tranquilo, respondió Adriana con un tono sincero. ¿Puedo invitarte a un café? Carolina dudó por un momento, pero finalmente asintió. Había algo en los ojos de Adriana que le transmitía confianza, aunque también sentía que había más de lo que parecía a simple vista. En la cafetería, Adriana comenzó con cautela. Carolina, he estado viniendo al restaurante no solo porque me gusta el café. La verdad es que siento una conexión contigo, algo que no puedo explicar. Carolina la miró con sorpresa. ¿Qué quiere decir con eso? No quiero abrumarte con detalles, pero creo que hay algo en tu pasado que podríamos tener en común. Necesito que confíes en mí. Podemos hablar más sobre ti y tu historia. Carolina, aunque intrigada, respondió con cierta cautela. No entiendo a dónde quiere llegar, señora, pero si esto tiene algo que ver con la tarjeta que me dejaron hoy, no tengo idea de qué se trata. Adriana se tensó al escuchar eso. ¿Qué tarjeta? ¿Quién te la dio? Un hombre extraño vino al restaurante y dejó esto, dijo Carolina, sacando la tarjeta del bolsillo. Cuando Adriana vio el nombre de su padre en la tarjeta, su mente se llenó de advertencias. Sabía que Eduardo estaba intentando intervenir, y eso solo reforzó su determinación de proteger a Carolina y revelarle la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Adriana pasó la noche en vela, sosteniendo la tarjeta que Carolina le había mostrado en la cafetería. El nombre de Eduardo Montenegro, escrito con elegancia sobre el papel,
Era una sombra del pasado que nunca había podido disipar completamente, aunque la relación entre padre e hija siempre había sido tensa. Esta vez Eduardo había cruzado un límite. Intentar acercarse a Carolina, sin siquiera consultarla, era un claro intento de interferir en sus planes. A primera hora de la mañana, Adriana se presentó en el despacho de su padre, con la tarjeta en mano. Eduardo estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, revisando documentos, cuando Adriana irrumpió sin tocar la puerta. «¿Qué significa esto?», preguntó, lanzando la tarjeta sobre la mesa. Eduardo la observó con calma, sin inmutarse. «Buenos días, Adriana. Siempre es un placer verte. No juegues conmigo, papá. Sabes perfectamente a qué me refiero. ¿Por qué enviaste a alguien al restaurante para hablar con Carolina?». Eduardo se reclinó en su silla, cruzando las manos sobre el escritorio. Su mirada era fría y calculadora, como siempre. «Solo estoy protegiendo nuestros intereses, hija. Tú estás demasiado involucrada emocionalmente para ver las cosas con claridad». «¿Intereses? Estamos hablando de mi hija, de tu nieta», exclamó Adriana, alzando la voz. Por primera vez, la expresión de Eduardo cambió ligeramente, mostrando un destello de incomodidad. «Adriana, ya hemos tenido esta conversación antes. Lo que hice hace 25 años fue necesario para proteger a esta familia, y ahora, si crees que puedes reabrir viejas heridas sin consecuencias, estás siendo ingenua. ¿Protección? ¿Llamas a eso protección? La abandonaste, la separaste de mí y la condenaste a una vida que pudo haber sido completamente distinta, y ahora tienes el descaro de vigilarla todos estos años». El silencio que siguió fue tenso, como si ambos estuvieran midiendo sus próximos movimientos. Finalmente, Eduardo habló, su voz más baja pero cargada de autoridad. «Adriana, tú tomaste la decisión de dejarla. Nadie te obligó. Yo solo te di las opciones, y tú elegiste proteger a ese campesino, Miguel, en lugar de mantener a tu hija aquí, donde realmente pertenecía». Las palabras de Eduardo fueron como un golpe directo al corazón de Adriana, aunque sabía que su padre había manipulado la situación. Escuchar esas palabras con tanta frialdad era un recordatorio brutal de cómo siempre había controlado cada aspecto de su vida. «Ya no soy la joven que podías manipular. Papá, no voy a dejar que interfieras más. Carolina merece saber la verdad, y voy a hacer todo lo que esté en mi poder para asegurarlo. Ten cuidado, Adriana. Hay cosas que es mejor dejar enterradas». Sin decir una palabra más, Adriana salió del despacho, sintiendo cómo la ira hervía dentro de ella. Sabía que enfrentarse a Eduardo no sería fácil, pero su determinación era más fuerte que nunca. Mientras tanto, en el restaurante, Carolina no podía dejar de pensar en la extraña conexión que sentía con Adriana. Aunque la mujer siempre era amable y cálida, había algo en sus palabras y gestos que sugería que estaba ocultando algo importante. Carolina decidió hablar con Sofía, su compañera de trabajo, para desahogarse. «Sofía, ¿te has dado cuenta de cómo esa señora Montenegro me observa? No sé qué pensar. Es verdad que parece interesada en ti, pero tal vez solo sea curiosidad. A lo mejor le recuerdas a alguien que conoció en el pasado», respondió Sofía mientras secaba unas copas. «Tal vez, pero no puedo evitar sentir que hay algo más». Carolina miró la tarjeta que Eduardo le había dejado, aunque no tenía intención de contactarlo. Algo en su interior la inquietaba. ¿Por qué una familia tan poderosa estaría interesada en ella, una simple camarera? Esa tarde, mientras Carolina terminaba su turno, Adriana regresó al restaurante. Esta vez no pidió café ni intentó iniciar una conversación casual. En su lugar, esperó pacientemente hasta que Carolina estuviera libre. «Podemos hablar un momento, Carolina. Prometo no quitarte mucho tiempo», dijo Adriana con un tono serio pero amable. Carolina, aunque dudosa, asintió. «Claro, señora. ¿Qué sucede?». Ambas se sentaron en una mesa al fondo del restaurante, lejos de las miradas curiosas. Adriana respiró hondo antes de comenzar. «Carolina, lo que voy a decirte puede parecer extraño, pero necesito que me escuches con atención. Siento que hay una conexión entre nosotras. Algo más profundo que una simple coincidencia». Carolina frunció el ceño, claramente confundida. «¿Qué quiere decir con eso?». «Estoy investigando algo relacionado con mi pasado, y creo que tú podrías estar involucrada, por favor.
Dame la oportunidad de explicarte más cuando estés lista. La joven estaba claramente impactada, pero también intrigada. Aunque las palabras de Adriana eran vagas, había algo en su tono que la convenció de que era sincera. Está bien, pero necesito tiempo para procesar esto. No entiendo lo que está pasando, dijo Carolina, levantándose de la mesa. Adriana asintió, respetando su decisión. Sabía que no podía apresurar las cosas, pero sentía que estaba más cerca de la verdad. Mientras observaba a Carolina alejarse, no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo más podría mantener el control antes de que Eduardo tomara medidas más drásticas. De vuelta en su mansión, Adriana recibió una llamada de Ávila. «Señora Montenegro, tengo una noticia importante. Encontré documentos que prueban que Eduardo no solo sabía del paradero de Carolina, sino que también interfirió directamente para mantenerla en el orfanato durante años». Adriana sintió que el aire le faltaba. La verdad estaba saliendo a la luz, y con ella, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas de la mansión Montenegro era el único acompañante de Adriana mientras revisaba los documentos que Ávila le había enviado. Cada página contenía una pieza más del rompecabezas que Eduardo había ocultado durante años, la evidencia de que su padre no solo había manipulado su decisión de abandonar a Carolina, sino que también se había asegurado de que permaneciera en el orfanato. Confirmaba lo que Adriana siempre había temido. Eduardo no conocía límites cuando se trataba de mantener el control. Esa misma noche, mientras reflexionaba sobre sus próximos pasos, recibió una llamada que no esperaba. Al ver el nombre de Miguel en la pantalla, su corazón se aceleró. Aunque habían hablado recientemente sobre Carolina, no esperaba oír de él tan pronto. «Adriana, ¿puedes reunirte conmigo mañana?», preguntó Miguel sin rodeos. «¿Qué sucede?», respondió, preocupada por el tono de urgencia en su voz. «Es importante. Necesitamos hablar sobre Carolina y sobre cómo enfrentaremos a Eduardo. Esto no es algo que puedas manejar sola». Adriana accedió sin dudarlo. Miguel siempre había sido una figura de apoyo en los momentos más difíciles, y ahora más que nunca necesitaba a alguien en quien confiar. Al día siguiente, se encontraron en un parque discreto, lejos de las miradas curiosas. Miguel estaba de pie bajo la sombra de un árbol, su expresión reflejando una mezcla de preocupación y determinación. «Gracias por venir», dijo mientras Adriana se acercaba. «No tienes que agradecerme. Esto es tan importante para mí como lo es para ti», respondió ella, sentándose en un banco cercano. Miguel sacó una carpeta que había traído consigo. «Estuve investigando por mi cuenta. Encontré personas que trabajaron en el orfanato donde Carolina creció. Me contaron cosas que me dejaron claro que Eduardo estuvo detrás de todo desde el principio». Adriana tomó la carpeta y revisó los documentos que Miguel había recopilado. Había declaraciones de exempleados que confirmaban que Eduardo había hecho donaciones sustanciales al orfanato, asegurándose de que nadie adoptara a Carolina. También había registros financieros que mostraban pagos periódicos a cambio de información sobre la niña. Sabía que era capaz de muchas cosas, pero esto es peor de lo que imaginé, murmuró Adriana, sintiendo una mezcla de rabia y culpa. «Adriana, no podemos dejar que esto continúe. Eduardo no solo nos robó a nuestra hija, sino que también arruinó su oportunidad de tener una vida mejor. Ahora que sabemos la verdad, tenemos que actuar», dijo Miguel con firmeza. Adriana asintió, reconociendo que Miguel tenía razón, pero antes de enfrentarse a Eduardo, necesitaban encontrar la forma adecuada de revelar la verdad a Carolina. No podían arriesgarse a que la joven se sintiera abrumada o traicionada. «Primero tenemos que ganarnos su confianza», dijo Adriana. «Carolina es fuerte, pero no quiero que se sienta atacada o que piense que esto es un juego de poder entre Eduardo y nosotros». «Estoy de acuerdo, pero también tenemos que prepararnos para lo que venga. Sabes que Eduardo no se quedará de brazos cruzados si descubre lo que planeamos». Mientras conversaban, Miguel observó a Adriana con una mirada que combinaba nostalgia y admiración. A pesar del tiempo y las dificultades, seguía siendo la mujer decidida y apasionada de la que se había enamorado hace tantos años. «Adriana, hay algo más que quiero decirte», comenzó Miguel con un tono más suave. «A pesar de todo lo que pasó, nunca dejé de pensar en ti, ni en lo que podríamos haber tenido juntos». Las palabras de Miguel tocaron una fibra sensible en Adriana. Por un momento, dejó de lado el peso de los documentos y las intrigas de Eduardo.
Recordó los días felices en la hacienda, cuando todo parecía posible antes de que el poder de su padre los separara. Yo también he pensado en eso, Miguel, pero ahora lo importante es Carolina. Todo lo demás puede esperar, respondió con sinceridad. La conversación terminó con un plan claro. Miguel comenzaría a acercarse a Carolina de manera casual, intentando crear una conexión con ella sin revelar todavía quién era. Adriana, por su parte, continuaría desentrañando los secretos de Eduardo y asegurándose de que Carolina estuviera protegida. Mientras tanto, en el restaurante, Carolina estaba sumida en sus propios pensamientos. Las visitas constantes de Adriana y la tarjeta que había recibido de Eduardo habían despertado muchas preguntas que no podía ignorar. Aunque no entendía completamente lo que estaba sucediendo, sentía que algo importante estaba a punto de revelarse. «Carolina, ¿estás bien? ¿Has estado distraída todo el día?», comentó Sofía mientras acomodaban las mesas al final del turno. «Sí, solo tengo muchas cosas en la cabeza», respondió Carolina. Evitando entrar en detalles, esa noche, mientras caminaba de regreso a su pequeño departamento, Carolina se encontró con Miguel, quien estaba parado cerca de su edificio. Al principio, lo reconoció como un cliente ocasional del restaurante, pero no sabía nada más sobre él. «Disculpa, ¿puedo ayudarte en algo?», preguntó con cautela. «No quiero incomodarte», dijo Miguel, levantando las manos en un gesto de calma. «Solo quería decirte que me recuerdas a alguien que conocí hace mucho tiempo». Carolina frunció el ceño, intrigada pero desconfiada. «¿De verdad? ¿A quién?». Miguel sonrió, aunque su expresión reflejaba un leve dolor. «A alguien que fue muy importante para mí. Tal vez algún día pueda contarte más». Carolina no supo cómo responder, pero había algo en la mirada de Miguel que la dejó pensativa. Mientras él se alejaba, ella sintió que una nueva pieza del rompecabezas acababa de aparecer, aunque aún no sabía dónde encajaba. La mansión Montenegro estaba sumida en un silencio inquietante, mientras Adriana se preparaba mentalmente para el paso más importante de su vida. Había esperado años por este momento, aunque nunca creyó que llegaría. Ahora, tenía la oportunidad de contarle a Carolina la verdad, pero la incertidumbre la atormentaba. ¿Cómo reaccionaría? ¿Sería capaz de perdonarla algún día, a primera hora de la mañana? Adriana tomó su teléfono y marcó el número que Carolina le había dado después de su última conversación. La joven atendió después de algunos tonos, su voz reflejando una mezcla de curiosidad y cautela. «Hola, señora Montenegro». «Hola, Carolina. Perdona que te llame tan temprano, pero hay algo importante de lo que necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos hoy?». Carolina dudó por un momento, aunque no entendía por qué Adriana insistía tanto en acercarse a ella. Su intuición le decía que debía escucharla. «Está bien. ¿Dónde quiere que nos veamos?». «En un parque cerca del restaurante. Es un lugar tranquilo. Te enviaré la ubicación. Gracias por aceptar». Carolina colgó, todavía desconcertada. Había algo en el tono de Adriana que la inquietaba, una mezcla de urgencia y vulnerabilidad que no podía ignorar. Horas más tarde, Carolina llegó al parque. Adriana ya estaba esperándola en un banco bajo la sombra de un árbol frondoso. Llevaba consigo una carpeta llena de documentos, pero lo que más destacaba era la expresión en su rostro, una mezcla de determinación y nerviosismo. «Gracias por venir, Carolina», dijo Adriana mientras la joven se sentaba frente a ella. «No hay problema, aunque todavía no entiendo por qué soy tan importante para usted», respondió Carolina, cruzando los brazos. Adriana tomó aire profundamente antes de comenzar. Sabía que no había forma fácil de decir lo que estaba a punto de revelar. «Carolina, lo que voy a decirte puede parecer extraño e inesperado, pero necesito que me escuches con mente abierta. Esto no es fácil para mí». Carolina frunció el ceño, visiblemente confundida. «¿Qué quiere decir?». Adriana abrió la carpeta y sacó una foto del orfanato. Era una imagen de Carolina cuando tenía alrededor de 8 años. Sonriente pero con una mirada melancólica, le tendió la foto con manos temblorosas. «Esta eres tú, ¿verdad? En el orfanato donde creciste». Carolina tomó la foto, sorprendida de que Adriana tuviera algo tan personal sobre su vida. «Sí, pero ¿cómo consiguió esto?». Adriana cerró los ojos por un momento antes de responder, sintiendo que cada palabra pesaba como una montaña. «Porque fui yo quien te llevó allí, Carolina. Yo soy tu madre biológica».
Las palabras golpearon a Carolina como un rayo. Su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero le parecía imposible. ¿Qué?, murmuró. Su voz apenas un susurro. Su voz apenas... Sé que esto suena increíble, pero es la verdad. Hace 25 años, me vi obligada a tomar una decisión que nunca quise. Mi padre, Eduardo Montenegro, me forzó a dejarte en ese lugar. Me dijo que era la única forma de proteger a la persona que amaba, a tu padre. Carolina se puso de pie de inmediato, alejándose unos pasos mientras intentaba entender lo que estaba pasando. Su corazón latía con fuerza, y su mente era un torbellino de emociones. Esto no tiene sentido. ¿Por qué me lo está diciendo ahora, después de todos estos años? Espera que simplemente lo acepte. Adriana se levantó también, manteniendo cierta distancia para no abrumarla. No espero que me perdones de inmediato, Carolina. Sé que lo que hice te lastimó, pero nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de preguntarme dónde estabas. Si estabas bien, por favor, entiende que lo hice para protegerte. Carolina la miró con lágrimas en los ojos. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿De quién? ¿De su padre? ¿Y qué hay de mí? ¿Alguien pensó en cómo me sentiría creciendo sin saber quién era, sin una familia? Cada palabra de Carolina era como una puñalada para Adriana, pero sabía que la joven tenía razón. Tienes todo el derecho a estar enojada, a sentirte traicionada. Solo quería que supieras la verdad, y hay algo más que necesitas saber. Adriana sacó otra foto, esta vez de Miguel. Este es tu padre. Él también te ha estado buscando, y está aquí, esperando conocerte cuando estés lista. Carolina tomó la foto con manos temblorosas. Algo en el rostro de aquel hombre despertaba una sensación familiar, aunque no podía explicarlo. La confusión y el enojo todavía eran evidentes en su rostro, pero también había una chispa de curiosidad. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo finalmente, devolviendo la foto. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Siempre. Carolina asintió ligeramente antes de marcharse, dejando a Adriana sola en el parque. Mientras la veía alejarse, Adriana sintió una mezcla de alivio y dolor. Había dado el paso más difícil, pero ahora todo dependía de Carolina. Cuando regresó a su mansión, encontró un mensaje de Ávila. Señora Montenegro, encontré algo más. Eduardo ha estado reuniendo información para desacreditarla. Necesitamos hablar cuanto antes. Adriana apretó el teléfono, sintiendo que la batalla apenas estaba comenzando. Eduardo no solo había robado su pasado, ahora intentaba destruir su futuro, pero ella no iba a permitirlo. Era hora de enfrentarlo de una vez por todas. Carolina caminó por las calles con pasos rápidos, como si pudiera escapar de las emociones que la consumían. Las palabras de Adriana resonaban en su mente. Yo soy tu madre biológica. Cada vez que intentaba rechazarlas, otra parte de ella se preguntaba si realmente podrían ser verdad. La foto del hombre, su supuesto padre, estaba grabada en su memoria. Había algo en su mirada que le resultaba familiar, aunque no podía explicarlo. Finalmente, llegó a su pequeño departamento, cerró la puerta detrás de ella y se dejó caer en el sofá, abrazando una almohada mientras intentaba calmarse. La confusión y el enojo se mezclaban con una sensación de pérdida que no sabía cómo manejar. Por primera vez en años, sintió que su mundo cuidadosamente construido comenzaba a tambalearse. Mientras tanto, en la mansión Montenegro, Adriana revisaba los documentos que Ávila le había entregado sobre Eduardo. Las pruebas de que su padre había manipulado el destino de Carolina eran irrefutables. Donaciones al orfanato, pagos a trabajadores para mantenerla allí, y reportes periódicos sobre su paradero. Todo indicaba que Eduardo no solo había decidido el futuro de Carolina, sino que lo había hecho con un control frío y calculador. La rabia de Adriana crecía con cada página que leía. Había llegado el momento de enfrentarlo. Esa tarde, se dirigió al despacho de su padre sin previo aviso. Eduardo estaba sentado en su imponente escritorio, revisando documentos como si nada pudiera perturbarlo. Al verla entrar con una expresión de furia contenida, levantó una ceja con calma. ¿A qué debo esta inesperada visita, Adriana?, preguntó, dejando a un lado sus papeles. Sabes perfectamente por qué estoy aquí, respondió ella, arrojando los documentos sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo más pensabas seguir jugando con nuestras vidas? Eduardo tomó los papeles con un gesto despreocupado.
revisándolos brevemente antes de responder. Adriana, todo lo que hice fue por el bien de esta familia. No entiendo por qué sigues aferrándote a cosas del pasado. No hables de bien cuando lo único que te importa es el control. Arruinaste la vida de Carolina. Me forzaste a abandonarla. Y ahora intentas desacreditarme para que no descubra la verdad. Eduardo se reclinó en su silla, cruzando las manos frente a él. Eres tan impulsiva como siempre, hija. ¿Crees que esto te hará ganar algo? Esa niña no necesita saber nada. Lo único que lograrás es destruir lo poco que queda de esta familia. Adriana lo miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. Esa niña es mi hija, y ya sabe quién soy. No voy a permitir que sigas controlando nuestras vidas, Eduardo. Esto termina aquí. Eduardo no respondió de inmediato. En lugar de eso, tomó su vaso de whisky y dio un pequeño sorbo antes de hablar con una voz fría y calculadora. Si insistes en seguir adelante, Adriana, debes estar preparada para las consecuencias. La posición que ocupas en nuestra empresa, el respeto que tienes en la sociedad, todo eso puede desaparecer con un solo movimiento de mi mano. Adriana sintió que la furia en su interior alcanzaba un punto de quiebre, pero logró mantener la compostura. Haz lo que quieras, padre. No tengo miedo de ti. Y si crees que puedes manipular a Carolina como lo hiciste conmigo, estás equivocado. Ella es más fuerte de lo que crees, y yo también lo soy. Sin esperar una respuesta, Adriana salió del despacho, dejando a Eduardo sumido en sus pensamientos. Sabía que su padre no cedería fácilmente, pero estaba dispuesta a enfrentarlo hasta el final. Mientras tanto, en el restaurante, Miguel había decidido dar el siguiente paso en su plan para acercarse a Carolina. Sabía que la joven necesitaba tiempo, pero también sentía que debía estar presente para cuando estuviera lista. Se presentó en el restaurante durante su turno y pidió sentarse en una mesa atendida por ella. Cuando Carolina llegó a tomar su orden, Miguel la saludó con una sonrisa cálida. «Hola, Carolina. ¿Cómo estás hoy?» Carolina lo miró con cautela, recordando su breve encuentro anterior. «Estoy bien. ¿Qué desea pedir?» «Un café, por favor. Pero más que nada, quería hablar contigo. Si tienes un momento». «Claro». Carolina dudó, pero finalmente asintió. Algo en la presencia de Miguel la hacía sentirse extrañamente tranquila, aunque no podía evitar cierta reserva. «Dígame, ¿sobre qué quiere hablar?», preguntó mientras servía su café. Miguel tomó un sorbo antes de responder. «Quiero que sepas que no estoy aquí para incomodarte. Pero hay algo que necesitas saber sobre mí. Soy Miguel, y soy tu padre». El café que Carolina sostenía tembló en sus manos antes de que lo dejara sobre la mesa. ¿Qué dijo? Sé que esto debe ser un shock para ti, pero es la verdad, Adriana. Tu madre me dijo que ya sabes quién es. Y yo solo quiero que sepas que nunca dejé de buscarte. Las palabras de Miguel eran sinceras, pero para Carolina era demasiado. Esto es demasiado para mí. Necesito tiempo para pensar, dijo antes de salir rápidamente del restaurante, dejando a Miguel solo en la mesa. Esa noche, Carolina se sentó en la oscuridad de su habitación, sosteniendo la foto de Miguel que Adriana le había mostrado. Aunque su mente estaba llena de dudas, su corazón comenzaba a abrirse lentamente a la posibilidad de que, después de todo, había algo de verdad en las palabras de ambos. El amanecer trajo consigo una tormenta, no solo en el cielo, sino también en la vida de Adriana. Desde la ventana de su estudio, observaba las gotas de lluvia deslizarse por el cristal, mientras su mente repasaba cada detalle de los últimos días. Carolina sabía la verdad. Miguel había comenzado a acercarse a ella, pero Eduardo seguía siendo un obstáculo implacable. Adriana sabía que su padre no se quedaría de brazos cruzados. No pasó mucho tiempo antes de que esa suposición se confirmara. Mientras revisaba correos electrónicos en su computadora, recibió un mensaje anónimo con un archivo adjunto. Lo abrió con cautela, y su corazón se hundió al ver una serie de documentos financieros manipulados que insinuaban irregularidades en su gestión empresarial. Junto con ellos, había una nota breve pero contundente. «Esto puede salir a la luz si decides continuar con tus planes». Adriana apretó los puños, sabiendo perfectamente de dónde venía la amenaza. Eduardo estaba dispuesto a destruirla públicamente para mantener el control. Su mente comenzó a trabajar rápidamente en una estrategia. No permitiría que él la intimidara.
Había trabajado demasiado duro para construir su reputación y no pensaba dejar que las mentiras de su padre lo arruinaran todo. Mientras Adriana lidiaba con la amenaza, Carolina intentaba procesar la avalancha de información que había recibido. Su encuentro con Miguel la había dejado profundamente impactada. Las palabras del hombre resonaban en su mente. Nunca dejé de buscarte. A pesar de su confusión, había algo en la sinceridad de Miguel que la hacía dudar de su rechazo inicial. Sofía, su compañera de trabajo, notó la distracción de Carolina y decidió abordarla durante un descanso. «Carolina, llevas días actuando raro. ¿Todo está bien?». Carolina suspiró, incapaz de ocultar más sus emociones. «No sé, Sofía. Han pasado cosas que no sé cómo manejar. ¿Quieres hablar de eso? Es complicado. Hay una mujer que dice ser mi madre y un hombre que asegura ser mi padre. Pero yo no sé qué creer». Sofía abrió los ojos con sorpresa, pero su tono permaneció tranquilo. «Carolina, entiendo que esto debe ser mucho para asimilar, pero ¿te han dado alguna prueba? ¿Alguna razón para creer que están diciendo la verdad?». «Sí, han mostrado documentos, fotos, todo parece encajar, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años?». Sofía tomó la mano de Carolina con empatía. «Tal vez solo querían encontrarte, incluso si tomó más tiempo del que debería, pero al final, eres tú quien decide si quieres dejar que sean parte de tu vida». Las palabras de su amiga resonaron profundamente en Carolina. Aunque seguía teniendo dudas, sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, Eduardo estaba en su oficina, planeando su próximo movimiento. Había recibido información de sus contactos en el restaurante sobre la interacción entre Miguel y Carolina, y no le gustaba nada lo que escuchaba. Decidió tomar medidas más drásticas para asegurarse de que ni Adriana ni Miguel pudieran influir en Carolina. «Contacta al administrador del restaurante», ordenó a uno de sus asistentes. «Quiero que busquen una razón para despedir a esa joven. Si no tiene estabilidad, será más fácil controlar la situación». Eduardo estaba acostumbrado a mover piezas en su tablero como un maestro de ajedrez. Sin embargo, subestimaba la determinación de Adriana. Esa misma tarde, Adriana se reunió con Miguel para discutir cómo enfrentar a Eduardo. Se encontraron en el mismo parque donde habían hablado días antes. Miguel llegó con una expresión seria, sabiendo que la situación estaba llegando a un punto crítico. «Adriana, Eduardo no se detendrá, lo sabemos. ¿Qué piensas hacer?». «Ya no hay marcha atrás, Miguel. Si él quiere arruinar mi reputación, que lo intente. Pero esta vez no pienso quedarme callada. Tengo las pruebas de lo que hizo con Carolina, y no dudaré en usarlas si es necesario». Miguel asintió, impresionado por la determinación de Adriana. «Yo también haré mi parte. Carolina merece saber la verdad completa, sin interferencias de Eduardo». Mientras hablaban, el teléfono de Adriana sonó. Era Ávila. «Señora Montenegro, acabo de enterarme de que Eduardo ha movido influencias en el restaurante donde trabaja Carolina. Parece que están buscando una excusa para despedirla». Adriana sintió que la ira la invadía. Su padre estaba dispuesto a todo, incluso a perjudicar a Carolina directamente. «Gracias por avisarme, Ávila. Haré algo al respecto». Sin perder tiempo, Adriana se dirigió al restaurante. Al llegar, pidió hablar con el gerente y, después de identificarse, exigió que le explicara qué estaba sucediendo. El hombre, visiblemente nervioso, intentó justificar las acciones recientes como una revisión estándar del personal, pero Adriana no se dejó engañar. «Sé perfectamente de dónde vienen estas órdenes. Escuche bien. Si algo le sucede a Carolina, me aseguraré de que toda esta situación salga a la luz. Y créame, no quiere estar en el centro de un escándalo que involucra a Eduardo Montenegro». El gerente, intimidado por la presencia y las palabras de Adriana, prometió no tomar ninguna acción contra Carolina. Adriana se retiró con una sensación de victoria momentánea, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Esa noche, mientras Carolina regresaba a casa, recibió una llamada inesperada de Adriana. «Carolina, sé que necesitas tiempo, pero hay algo que debes saber. Mi padre está tratando de interferir en tu vida. Quiero que sepas que haré todo lo que esté en mis manos para protegerte». «¿Por qué haría algo así?», preguntó Carolina, confundida, «Porque Eduardo nunca quiso que estuviéramos juntas, pero no voy a permitir que siga controlando nuestras vidas». Carolina colgó la llamada con el corazón dividido. Por primera vez,
Comenzó a considerar que tal vez Adriana estaba diciendo la verdad. Carolina despertó esa mañana con una sensación de incertidumbre. Las palabras de Adriana la noche anterior seguían resonando en su mente. Mi padre está tratando de interferir en tu vida. Haré todo lo que esté en mis manos para protegerte. Aunque todavía tenía dudas, no podía ignorar la sinceridad que había percibido en su voz. Por primera vez, comenzó a preguntarse si debía darle una oportunidad para explicar completamente lo que estaba sucediendo. Mientras se preparaba para ir al trabajo, Carolina recibió un mensaje de Miguel. Era breve, pero claro. Carolina, me gustaría hablar contigo. Por favor, dime cuándo y dónde te sentirías cómoda. La joven leyó el mensaje varias veces antes de responder, aunque todavía no estaba segura de cómo se sentía sobre él. Había algo en su tono respetuoso que la convenció de aceptar. Podemos hablar después de mi turno. Te avisaré cuando salga. Miguel, al recibir la respuesta, sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Había esperado este momento durante años, y ahora que finalmente tenía la oportunidad de hablar con su hija, sabía que debía elegir sus palabras cuidadosamente. En el restaurante, el ambiente era más tranquilo de lo habitual, pero Carolina seguía sintiéndose vigilada. Las acciones recientes del gerente, aunque sutiles, habían dejado claro que algo extraño estaba sucediendo. Decidió ignorar las sospechas y enfocarse en su trabajo, pero la inquietud permanecía en el fondo de su mente. Mientras tanto, Adriana seguía trazando su estrategia. Había pasado la mañana revisando las pruebas contra Eduardo y preparando un plan para proteger a Carolina de cualquier nueva interferencia. Sabía que la clave para derrotar a su padre era exponer sus manipulaciones ante el mundo, pero también entendía que debía ser cautelosa. Eduardo no era alguien que se rindiera fácilmente. Esa tarde, Adriana recibió una llamada de Ávila. Señora Montenegro, he conseguido acceso a registros bancarios que muestran transferencias directas de Eduardo al administrador del orfanato durante varios años. Esto demuestra que estuvo involucrado desde el principio. Perfecto, Ávila. Esto es exactamente lo que necesitamos. Continúe buscando más información. No voy a detenerme hasta que todo esto salga a la luz. Adriana sabía que Eduardo estaba acostumbrado a salir impune de sus acciones, pero esta vez sería diferente. Estaba decidida a enfrentar todo lo que viniera para proteger a Carolina y, de alguna manera, reparar el daño que había causado en el pasado. Mientras tanto, Carolina terminó su turno y envió un mensaje a Miguel para confirmar el encuentro. Decidieron verse en un pequeño café cercano al restaurante. Un lugar tranquilo donde podían hablar sin interrupciones. Miguel llegó primero, nervioso pero decidido. Cuando Carolina entró, notó la forma en que sus ojos buscaban los suyos y sintió un leve nudo en el estómago. Gracias por venir, Carolina. Sé que esto no es fácil para ti, comenzó Miguel, rompiendo el silencio inicial. Quiero escuchar lo que tiene que decir, pero necesito que sea honesto conmigo. No estoy aquí para juegos ni para palabras vacías, respondió Carolina, mostrando su carácter decidido. Miguel asintió, admirando la fortaleza de su hija. Carolina, lo primero que quiero que sepas es que nunca dejé de pensar en ti. Cuando tu madre y yo nos vimos obligados a separarnos de ti, no fue porque no te quisiéramos, fue porque tu abuelo, Eduardo Montenegro, nos forzó. Adriana estaba bajo una presión inmensa, y yo no tenía el poder para luchar contra él. Carolina lo miró con una mezcla de escepticismo y curiosidad. ¿Por qué debería creer eso? Han pasado 25 años, y ahora vienen con estas historias como si nada. Lo entiendo, y no espero que confíes en mí de inmediato, pero estoy aquí porque quiero ser parte de tu vida. Si tú me lo permites, traje algo que podría ayudarte a entender mejor. Miguel sacó una pequeña caja de madera que había traído consigo. La abrió y sacó un viejo álbum de fotos. Dentro había imágenes de Adriana y Miguel en su juventud, sonriendo juntos, y una en particular que mostraba a Adriana embarazada, con una mirada llena de esperanza. Esto es todo lo que guardé de ese tiempo. No podía ofrecerte más, pero nunca dejé de guardar estos recuerdos, esperando el día en que pudiera mostrártelos. Carolina tomó el álbum con cuidado, pasando las páginas en silencio. Cada foto era una ventana a un pasado que desconocía, y aunque todavía sentía una barrera emocional, no podía negar que había algo genuino en las palabras de Miguel. Esto es mucho para procesar, dijo finalmente,
cerrando el álbum. Lo sé, Carolina. Tómate tu tiempo. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, sin importar lo que decidas. Esa noche, Carolina regresó a su departamento sintiéndose más confundida que nunca. Había algo en Miguel que la hacía querer creerle, pero las cicatrices de su pasado todavía la mantenían cautelosa. Mientras miraba las fotos del álbum, no pudo evitar imaginar cómo habría sido su vida si las cosas hubieran sido diferentes. Por otro lado, Eduardo, al enterarse de que Miguel había logrado hablar con Carolina, decidió intensificar sus esfuerzos. Ordenó a sus contactos que recopilaran cualquier información que pudiera usar para desacreditar tanto a Adriana como a Miguel. Sabía que el tiempo se agotaba y no podía permitir que sus planes se desmoronaran. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. Adriana continuaba trabajando en silencio para exponer a Eduardo, mientras Miguel intentaba fortalecer el frágil vínculo que había comenzado a construir con Carolina. Sin embargo, ninguno de ellos sabía que Eduardo ya había puesto en marcha su contraataque. En su lujoso despacho, Eduardo revisaba un informe que le habían entregado sus contactos. Contenía información sobre las interacciones recientes entre Miguel, Adriana y Carolina, junto con rumores que había ordenado difundir para desacreditar a todos. «Si no puedo controlarlos, me aseguraré de destruirlos», murmuró para sí mismo, con una sonrisa fría. Esa misma tarde, una noticia comenzó a circular en los medios de comunicación. Los titulares hablaban de irregularidades financieras en la empresa Montenegro y mencionaban directamente a Adriana como la responsable. Aunque los reportes no tenían pruebas concluyentes, eran suficientes para manchar su reputación. Adriana estaba en una reunión cuando recibió un mensaje urgente de su asistente. Al ver el enlace a las noticias, su rostro palideció. «Esto es obra de Eduardo», pensó con rabia contenida. Inmediatamente canceló la reunión y regresó a su oficina para evaluar los daños. Miguel, al enterarse de lo sucedido, la llamó de inmediato. «Adriana, acabo de ver las noticias. ¿Estás bien?» «Estoy furiosa, Miguel. Esto es exactamente lo que esperaba de Eduardo. Pero no voy a dejar que gane. Necesitamos exponerlo antes de que haga más daño. Estoy contigo. Dime qué puedo hacer», respondió Miguel con firmeza. Adriana agradeció su apoyo, aunque sabía que la batalla sería difícil. Eduardo tenía recursos e influencias que podían aplastar a cualquiera, pero ella tenía algo más poderoso, la verdad. Mientras tanto, Carolina también se enteró de las noticias. Aunque todavía no confiaba completamente en Adriana, no podía evitar sentir una punzada de empatía. Había algo en la forma en que Adriana la miraba, en su tono de voz, que hacía difícil creer que todo fuera una mentira. Sin embargo, las dudas seguían presentes. Esa noche, Carolina decidió enfrentar a Adriana directamente. La llamó y le pidió reunirse en un café cercano a su casa. Adriana llegó puntualmente, con una expresión de cansancio que no lograba ocultar. «Gracias por venir, Carolina», dijo mientras se sentaba frente a ella. «Necesito saber la verdad, Adriana. Todo esto es demasiado confuso. Las noticias, las cosas que dice mi jefe, todo parece un desastre», comenzó Carolina. Cruzando los brazos, Adriana suspiró profundamente antes de responder. «Sé que todo esto debe parecerte caótico, y lo es, pero te prometo que las acusaciones que están circulando son falsas. Mi padre está detrás de esto. Siempre ha hecho lo necesario para mantener el control, incluso si eso significa destruirme a mí o a cualquier persona que se interponga en su camino». Carolina la observó en silencio, tratando de leer su expresión. ¿Por qué haría algo así? Porque nunca quiso que supieras la verdad. Para él, mantener el poder es más importante que cualquier relación familiar. Pero yo estoy dispuesta a luchar, porque no puedo permitir que siga controlando nuestras vidas. Las palabras de Adriana resonaron en Carolina, aunque todavía había una parte de ella que se resistía a creer completamente. «¿Qué pasa con Miguel? Él también me dijo que Eduardo los separó a los dos. ¿Es cierto?» «Sí, es cierto. Miguel y yo nos amábamos, pero mi padre nos forzó a separarnos, y cuando quedé embarazada, me amenazó con destruirlo si no entregaba al bebé. A ti, al orfanato». Carolina sintió una mezcla de emociones, enojo, tristeza y algo parecido a la comprensión, aunque no quería admitirlo. Empezaba a creer que Adriana y Miguel estaban diciendo la verdad. «Esto es demasiado para procesar. Necesito tiempo».
dijo finalmente, levantándose de la mesa. Adriana asintió, respetando su decisión. Tómate todo el tiempo que necesites, Carolina. Solo quiero que sepas que estaré aquí para ti, siempre. Mientras Carolina regresaba a casa, Eduardo recibía la noticia de que sus tácticas comenzaban a surtir efecto. Sin embargo, también fue informado de que Carolina había estado reuniéndose con Adriana y Miguel. Esto encendió una alarma en su mente. Sabía que, si no intervenía pronto, su control sobre la situación podría desmoronarse. Necesitamos actuar rápido, dijo a su asistente. Encuentra algo, lo que sea, para hacer que Carolina se aleje de ellos, si es necesario. Inventa algo convincente. Mientras Eduardo planeaba su próximo movimiento, Carolina recibió una llamada inesperada de su jefe. Carolina, tenemos que hablar. Hay rumores sobre ti y tus conexiones con los Montenegro. Esto no se ve bien para la reputación del restaurante. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver mi vida personal con mi trabajo?, protestó ella. Solo te estoy advirtiendo. Tal vez sea mejor que mantengas la distancia de ciertos problemas. No queremos complicaciones aquí. Carolina colgó, sintiéndose atrapada. Las acciones de Eduardo comenzaban a afectarla directamente, y ahora sabía que tenía que tomar una decisión: continuar alejándose de Adriana y Miguel para proteger su estabilidad, o enfrentarse a la verdad y arriesgarlo todo. El sol apenas se filtraba por las ventanas del despacho de Adriana, cuando ella recibió una llamada urgente de Ávila. El detective parecía agitado, como si llevara días sin dormir. Señora Montenegro, encontré algo que puede cambiarlo todo. Necesito verla de inmediato, Adriana. Sintiendo un nudo de anticipación en el pecho, acordó reunirse con él en un café discreto. Mientras tanto, Carolina despertaba con la mente aún más revuelta que de costumbre. Las amenazas veladas de su jefe la noche anterior la habían dejado intranquila. No quería perder su empleo, pero tampoco soportaba la idea de seguir viviendo sin respuestas. El peso de todo lo que había descubierto acerca de Adriana y Miguel la oprimía. Al mismo tiempo, las acusaciones que caían sobre Adriana la confundían. No podía creer que fuera tan manipuladora como la pintaban los titulares. Decidida a aclarar sus dudas, Carolina salió temprano rumbo al restaurante, con la esperanza de terminar su turno y buscar a Adriana antes de que algo peor sucediera. Por desgracia, al llegar, el gerente la llamó a la oficina. Carolina, esto se está saliendo de control. Los rumores no paran, y no podemos darnos el lujo de un escándalo en el restaurante. Por ahora, lo mejor será que te tomes unos días, hasta que la situación se calme. Carolina sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Me está despidiendo? No exactamente, pero entiende que no podemos exponernos. Será mejor para todos. Con un nudo en la garganta, Carolina recogió sus cosas. Aquel trabajo, su forma de mantenerse, estaba en riesgo por una guerra que ni siquiera terminaba de entender. Sin embargo, en lugar de ceder al desánimo, algo dentro de ella se encendió. Ya no podía quedarse de brazos cruzados mientras Eduardo movía los hilos en la sombra. En otro punto de la ciudad, Adriana entraba al café acordado, buscando a Ávila con la mirada. Lo encontró en una mesa del fondo, rodeado de papeles y un semblante sombrío. «Señora Montenegro», dijo el detective con un leve asentimiento. Sus sospechas eran ciertas. Encontré un conjunto de documentos que demuestran la manipulación financiera de Eduardo para incriminarla. Además, hay correos electrónicos que prueban cómo coordinó el ataque mediático contra usted. Adriana tomó los papeles con manos temblorosas. La evidencia era contundente. No solo Eduardo había orquestado las falsas acusaciones en su contra, sino que también existían registros de pagos y amenazas dirigidas al orfanato donde Carolina creció. Era la prueba que necesitaba para desenmascarar la red de corrupción y chantajes que su padre había tejido durante años. Con esto, Eduardo no podrá negarlo, murmuró Adriana, los ojos llenos de determinación. Pero también sé que no se rendirá sin luchar. Exacto. Debería estar preparada para su reacción, advirtió Ávila. Él todavía tiene aliados. Mientras guardaba los documentos, Adriana pensó en Carolina. Necesitaba protegerla a toda costa. Si conseguía exponer a Eduardo, todos los ataques a la joven podrían detenerse. Pero para eso, Carolina tendría que conocer la verdad completa y decidir si se uniría a ella en este enfrentamiento definitivo. Al salir del café, Adriana vio a Miguel esperándola junto a su auto.
Ávila me llamó también, explicó él, con tono preocupado. ¿Lo tienes todo? Sí, Miguel. Esto es suficiente para desenmascararlo, pero debemos ser cuidadosos. Contarás conmigo, aseguró él. Sé que no podemos cambiar el pasado, pero quiero ayudarte a cerrar este capítulo y que al fin nuestra hija tenga paz. Carolina, por su parte, decidió ir en busca de Adriana para exigir respuestas. La llamó varias veces, pero no obtuvo respuesta. Recordó entonces el lugar donde se habían reunido la última vez, un parque discreto. Fue allí, con la esperanza de encontrarla, que se topó inesperadamente con Miguel. «Tú», musitó, algo sorprendida y aún dolida. «Necesito hablar con Adriana. Vengo de verla», prometió llamar pronto. «¿Pasa algo?», inquirió Miguel, aunque ya intuía la respuesta. «Estoy harta de no saber qué hacer. Me suspendieron del trabajo por culpa de estos rumores. Y ni siquiera sé cuánto de todo esto es verdad». Miguel, sintiendo su dolor, la invitó a sentarse en una banca. Con voz suave, le contó lo que sabía del plan de Adriana para exponer a Eduardo y protegerla de futuras represalias. «Por favor, confía en nosotros», pidió él. «Sé que no es fácil, pero necesitamos tu apoyo. Eduardo hará lo que sea para apartarte de nuestro lado». Carolina bajó la mirada. Sus manos temblaban, a pesar de las dudas y resentimientos. No podía seguir negando la sinceridad que veía en Miguel y Adriana. «Estoy dispuesta a escucharlos, pero si descubro que todo esto es otra mentira», dejó la frase en el aire, consciente de que su confianza pendía de un hilo. Al caer la tarde, Adriana llamó al teléfono de Carolina. Con voz firme, le dijo: «Necesito que me acompañes mañana. Tengo pruebas que pueden cambiarlo todo. Quiero que estés presente cuando enfrente a Eduardo». Carolina inspiró profundamente. Sabía que aquel momento lo definiría todo. «Está bien», respondió con determinación. «Estoy lista para saber la verdad, sea cual sea». Así, con el corazón agitado y la valentía a flor de piel, madre e hija se prepararon para el encuentro que podría poner fin a décadas de secretos y mentiras. Adriana se despertó con el corazón palpitante. El día anterior había quedado con Carolina en que la acompañaría para enfrentar a Eduardo de una vez por todas. Después de años de mentiras y manipulación, había llegado el momento de exponer la verdad. Sin embargo, antes de enfrascarse en esa confrontación inevitable, había asuntos pendientes que necesitaban resolverse. Mientras revisaba los documentos que presentaría, Adriana llamó a Miguel para verificar los últimos detalles. «¿Listo para hoy?», preguntó con un tono cauteloso. «Listo. Estaré ahí para lo que necesites. Carolina también necesita nuestro apoyo. No sabemos cómo reaccionará al enfrentarse cara a cara con Eduardo», respondió él, firme en su determinación. Por su parte, Carolina sintió un nudo en el estómago al despertar. Aún recordaba la sensación de impotencia cuando el gerente del restaurante la había prácticamente suspendido por los rumores asociados a los Montenegro. Aún así, la conversación con Adriana la noche anterior le dio una determinación renovada. Si quería encontrar paz, necesitaba respuestas. Así que respiró hondo. Se vistió con ropa cómoda y salió para encontrarse con su madre biológica. Eligieron un lugar neutral, un salón de conferencias en un edificio que Adriana alquiló temporalmente para evitar que Eduardo influenciara o intimidara a cualquiera. Al llegar, Carolina vio a su madre esperándola junto a Miguel y un par de asistentes. La joven no pudo evitar sentirse un poco incómoda al ver el despliegue, pero, al notar la mirada de preocupación de Adriana, comprendió que aquello no era un simple acto de ostentación. «Gracias por venir», le dijo Adriana, con voz suave. «Sé que no es fácil. Estoy aquí para la verdad», contestó Carolina, cruzándose de brazos. «No prometo nada más, Miguel», que se mantenía a un lado. Dio un paso adelante. «Carolina, pase lo que pase hoy, quiero que sepas que no estás sola». Carolina asintió lentamente, aunque las heridas seguían abiertas. Algo en las palabras de Miguel la reconfortaba. Era el padre que nunca había tenido, el que le fue arrebatado por decisiones que ella no controló. Unos minutos después, se escuchó el ruido de la puerta al abrirse. Eduardo Montenegro entró con paso firme, acompañado de dos de sus hombres de confianza. Vestía un traje impecable y traía en el rostro esa expresión altiva que tanto irritaba a Adriana. Cuando sus ojos se posaron en Carolina, frunció ligeramente el ceño, aunque trató de ocultar su malestar. «No entiendo por qué me citaste aquí»,
Adriana, tengo asuntos importantes que atender, dijo, sin molestarse en saludar. Lo entenderás en breve, padre. Hoy vamos a esclarecer de una vez todo lo que has hecho. Aquí están las pruebas, respondió Adriana. Señalando los documentos acomodados sobre la mesa, Carolina sintió que el ambiente se ponía denso. Por primera vez, estaba frente a ese hombre que supuestamente había controlado su destino desde el principio, y la presencia de Eduardo imponía una tensión sofocante. Sin embargo, no se dejó intimidar. En su interior, tenía demasiadas preguntas sin respuesta. ¿De verdad crees que podrás usar ese papeleo contra mí?, se burló Eduardo, mirando a su alrededor. Recuerda que tengo poder, y no dudaré en emplearlo. Adriana se mantuvo serena. No me subestimes. Estas son pruebas de cómo pagaste al orfanato para que retuvieran a Carolina, de cómo falsificaste estados financieros para incriminarme y de cómo manipulaste a la prensa para atacar mi reputación. Por un instante, los ojos de Eduardo mostraron algo de sorpresa, pero se recompuso con rapidez. Tonterías. Ningún juez se tomará esto en serio. Además, ¿crees que Carolina te creerá? Ella sabe que la abandonaste. Carolina dio un paso al frente, enfrentando por fin a aquel hombre. Sí, Adriana me abandonó, y eso lo llevo clavado en el alma. Pero ahora sé lo que hiciste para separarnos. Y también sé que fuiste tú quien la amenazó. La mención directa de su nombre pareció irritar a Eduardo. Lo hice por el bien de la familia, esa vida que llevas, el orfanato. Todo fue consecuencia de tus padres, de su irresponsabilidad. Miguel no aguantó más. Basta. Tú sabías que no teníamos la opción de defendernos. Amenazaste con destruirme si Adriana no entregaba a la bebé. Un silencio pesado se adueñó de la sala. Eduardo miró a Carolina, esperando que dudara, que retrocediera, pero la joven respiró hondo, mantuvo la cabeza en alto y se acercó a la mesa donde estaban los documentos. Tomó uno de los papeles que demostraba las transferencias al orfanato. ¿Estás negando tu firma aquí?, preguntó, su voz resonando con firmeza. Eduardo no respondió de inmediato. Su mirada se endureció. Por primera vez, parecía acorralado. Adriana aprovechó ese instante. Esto es solo el comienzo. Tenemos copias de correos electrónicos, registros bancarios y testigos dispuestos a declarar cómo los amenazaste. La rabia en el rostro de Eduardo era evidente, pero también su impotencia al ver el peso de la evidencia. Miguel rodeó la mesa y se acercó a Carolina, colocando una mano en su hombro como un gesto de apoyo. Adriana también se aproximó, uniendo fuerzas con su hija y con el hombre al que nunca dejó de amar. «No dejaré que vuelvas a amenazar a Carolina», dijo Adriana, con la voz firme y el corazón latiendo con fuerza. «Hoy se termina tu poder sobre nosotros, padre». Mientras Eduardo apretaba la mandíbula, el resto de los presentes podía casi palpar la tensión. El desenlace estaba cerca, y el futuro de esa familia disfuncional quedaría decidido en ese salón. Próximo a ceder o a pelear de nuevo, Eduardo comprendió que estaba rodeado. Carolina, por fin, rompió el silencio. «Ya sufrimos bastante. Es hora de que pagues por tus actos». Y, con esas palabras, la primera fase de su libertad comenzaba a vislumbrarse. El silencio que siguió a las palabras de Carolina fue tan denso que casi se podía palpar. Eduardo, acostumbrado a imponer su voluntad, se encontró de pronto sin un terreno firme bajo sus pies. Los documentos, las pruebas y sobre todo la presencia unida de Adriana, Miguel y Carolina habían roto su aura de invencibilidad. «¿Piensan que con esto me derrotan?», soltó Eduardo cerrando los puños. «He construido un imperio. Ninguno de ustedes sería nada sin mí». Adriana dio un paso al frente, soltando lentamente el aire que contenía en su pecho. «Puede que seas poderoso, padre, pero el dinero y la influencia no son nada cuando todo se basa en mentiras, Carolina». Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó también. Sentía nervios, pero una determinación recién descubierta la mantenía firme. «No me importa cuánto dinero tengas», dijo, alzando la voz. «Sé que sufrí por tus decisiones, mis padres también, y ya no me vas a dañar más». La mirada de Eduardo se posó en la joven con una mezcla de rabia y desconcierto. Por primera vez, parecía darse cuenta de que no tenía la situación bajo control. Miguel se situó al lado de Carolina, mirándolo con dureza. «Llegó el momento de que pagues por lo que hiciste», añadió Miguel. «Nos quitaste a nuestra hija, manipulaste su vida y nos amenazaste a todos». Eduardo tragó saliva.
Aunque intentó mantener su compostura, su voz salió tensa. Piensan denunciármelo todo. Creen que el escándalo no los salpicará tan bien. Ustedes podrían perderlo todo. Adriana tomó aire con fuerza y bajó la mirada un instante antes de contestar. Ya lo perdí todo una vez cuando dejé a mi hija. Eso fue más doloroso que cualquier escándalo público. El hombre guardó silencio, sin argumentos que lo sostuvieran. Las pruebas en su contra eran contundentes, y su familia, la misma que él había creído poder manipular, se había unido para enfrentarle. Si no se retractan, prometo arrastrarlos conmigo, amenazó, con un último intento de intimidación. Carolina cruzó los brazos, sin apartar la vista de su abuelo. Nos has arrastrado demasiado tiempo. Ahora, si quieres guerra, la tendrás. Pero ya no estoy sola. Ante aquellas palabras, Eduardo soltó un bufido y, sin decir más, salió del salón con pasos airados. Nadie lo detuvo. Todos se quedaron quietos, como si todavía no procesaran lo que acababa de ocurrir. Adriana miró a Miguel y a Carolina. Pese a la tormenta, sentía un extraño alivio. ¿Creen que contraatacará?, preguntó Miguel. Es posible, pero esta vez no estamos indefensos, contestó Adriana, mostrando la carpeta de pruebas. No dejaré que nos dañe otra vez. Carolina asintió con gesto serio, pero en su mente bullían otras preguntas. Se giró hacia Adriana y la encaró con una mirada que mezclaba dolor y esperanza. Adriana, mamá, dudó al pronunciar la palabra. Aunque ya sé la verdad, aunque entienda lo que hiciste, no puedo olvidar lo que sufrí. El corazón de Adriana se encogió. Durante todo ese tiempo, había soñado con volver a oír esa palabra salir de los labios de su hija, pero entendía que no bastaba con revelar la verdad para sanar tantos años de ausencia. Lo sé, Carolina. Entiendo que quizás nunca me perdones del todo, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea para demostrarte que no te voy a fallar nunca más. Carolina la miró con los ojos vidriosos. Por un momento, pareció debatirse internamente, hasta que se decidió a hablar. Si de verdad quieres formar parte de mi vida, quiero que te alejes de esa fortuna y esa empresa que han hecho tanto daño. Quiero saber que me eliges a mí, no a los negocios ni a las apariencias. Adriana tragó saliva, sintiendo que aquella condición lo cambiaba todo. Dejar la fortuna de la familia Montenegro y su posición en la empresa significaría renunciar a la vida que siempre había conocido, pero también comprendía que, sin ese sacrificio, Carolina no podría creer en su genuino arrepentimiento. Lo haré, afirmó, con la voz quebrada. Entregaré mi parte de las acciones y renunciaré a todo. Solo quiero recuperar el tiempo perdido contigo. Miguel, testigo de aquella escena, puso una mano en el hombro de Adriana en señal de apoyo. No es una decisión fácil, pero sabes que esto puede liberarte de una vez por todas. Adriana asintió, consciente de la magnitud de lo que acababa de prometer. Sin embargo, en su interior sintió una sensación de alivio, como si al fin estuviera rompiendo las cadenas que la habían atado tanto tiempo al poder de Eduardo. Carolina, por su parte, se acercó con paso lento. Sus ojos reflejaban la dureza de los años sin madre, pero también dejaban entrever un rayo de esperanza. Se detuvo a escasos centímetros de Adriana. Si haces eso, sabré que hablas en serio, y podré intentar perdonarte porque... vaciló, con la voz temblorosa, porque en el fondo, si quiero tener a mi madre. Adriana sintió un nudo en la garganta. Lentamente, extendió una mano hacia Carolina, aunque sin forzar un abrazo. Carolina dudó, pero al final correspondió al gesto, apoyando su frente en el hombro de Adriana. Tengo tantas cosas que contarte, susurró Adriana. Y yo a ti, respondió Carolina, pero pasito a pasito. Sí, con Miguel observando aquella reconciliación. La familia que un día se rompió por la presión y el egoísmo de Eduardo comenzaba a reconstruirse sobre cimientos más sólidos. El camino sería largo, cargado de explicaciones, memorias dolorosas y momentos incómodos. Sin embargo, todos sentían que, por primera vez, tenían una oportunidad real de sanar. Mientras salían de aquel salón, una nueva vida se dibujaba ante ellos. Adriana, sin la sombra asfixiante de su fortuna, ni las cadenas de su apellido, y Carolina, con la libertad de perdonar y abrirse a un amor materno que creía inexistente. Miguel, el hombre que había sufrido en silencio, por fin tenía a su hija a la vista y a la mujer que amaba de vuelta en su vida. En esos pasos compartidos,
nació un nuevo comienzo, un futuro libre de secretos y mentiras, en el que cada uno podría escribir su propia historia, una historia en la que el amor verdadero, tan esquivo en el pasado, al fin tenía la oportunidad de florecer.